buenas noches, bienvenidos a nuestro último episodio de Dialogando sobre Olimpismo. El día de hoy tenemos otro invitado especial, el maestro Carlos Hernández, quien es licenciado en Administración, tiene diplomado en Bolsa de Valores, realizó estudios de gestión deportiva en el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Abierta de Cataluña. Además también de tener la dirección y organización deportiva en la Confederación Alemana de Deportes en Berlín, Alemania. Tiene una maestría en gestión y administración deportiva en la Universidad de Lleida, España, en el programa MEMOS del Comité Olímpico Internacional. Además, es director nacional de cursos de administración deportiva, acreditado por el Comité Olímpico Internacional desde el 2004, y es presidente de la Academia Olímpica Mexicana desde 1993. Además, ha sido presidente también de la Federación Mexicana de Hockey y también ha sido presidente de la Federación Panamericana de Hockey. Ha sido conferencista sobre temas olímpicos en instituciones mexicanas y extranjeras desde el año 1994. Sin duda, un invitado especial que tenemos el día de hoy. Señor Carlos, muy buenas noches, pero antes de darle paso a usted, quisiera dar paso al director de la Academia Olímpica Boliviana, el doctor César Bolívar. Doctor Bolívar, muy buenas noches y bienvenido a Dialogando sobre Olimpismo. Muchas gracias, Nadia. Realmente es un verdadero privilegio tenerlo a don Carlos Hernández, quien se ha constituido en nuestro maestro y mentor de la Academia Olímpica Boliviana. Hemos empezado este proyecto gracias a la iniciativa de nuestro presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce. Hemos tenido la participación de excelentes exponentes y para no olvidarme de ninguno de ellos, me he copiado un pequeño chanchullo para poder recordar sus nombres. El episodio número 1 ha sido encargado a mi persona con el tema Juegos Olímpicos de la Antigüedad. El episodio número 2 a una de las personas que más respeto en el Comité Olímpico Boliviano, como es el doctor Alejandro Mancilla, con el tema Los fundamentos de la educación en los valores olímpicos. No podía haber faltado el gran hombre, amigo, compañero de muchas lides, colega mío, el doctor Jorge España, con el ideario de Pierre de Coubertin. Asimismo, hemos tenido la presentación de expositores internacionales, como es don Eduardo Antonio Pérez, con el tema Simbología Olímpica. El episodio número 5 ha sido encomendado al licenciado Marco Luque, con el tema Playthrough, Juego Limpio. El episodio número 6, encargado a la siempre movediza licenciada profesora Graciela Jurado, con su tema Mujer y Deporte. El episodio número 7 ha estado a cargo de Nelson Todd, presidente de la Academia Pierre de Coubertin del Brasil, con su tema Renovación del Deporte, Lecciones de Coubertin. El episodio número 8, a nuestro amigo, compañero y también parte del staff del Comité Olímpico, el licenciado Mario Quinteros, con el tema Gestión y Organización de Eventos Multideportivos. El episodio número 9, han estado presentes nuestros atletas olímpicos, es que ha sido interesante poder escucharlos con su tema El Sueño Olímpico. Finalmente, el episodio número 10, encargado a nuestra doctora Alba Gamarra con su tema Olimpismo, Filosofía de Vida. Entonces, en las personas de estas insignes personas, a nombre de la Academia Olímpica Boliviana, realmente nuestro agradecimiento porque cada uno de ellos ha contribuido para que el movimiento olímpico, especialmente el Comité Olímpico Boliviano, sea conocido a nivel internacional y nacional. Ahora bien, también debo agradecer a su persona, a Nadia Centeno,
por habernos acompañado en todos estos capítulos, igualmente al licenciado Mario Salazar. Solamente son mis pocos agradecimientos que realmente me han colmado de alegría y para mí ha sido un privilegio el tener que dar los nombres de estas personas. Ahora me voy a permitir tener nuevamente otro privilegio y es el de presentarlo al doctor Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano. Muchas gracias por todo. Buenas noches, un cordial saludo a nombre del Comité Olímpico Nacional. Especial saludo a nuestro invitado de esta noche, al profesor Carlos Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre del directorio ejecutivo del comité y de la integridad de los miembros del Comité Olímpico, me place decirle que es el último capítulo es el último episodio del capítulo número 1 de este gran emprendimiento. Y digo gran emprendimiento porque han sido o van a ser con la de hoy 11 noches que hemos hablado de olimpismo. Y eso no es habitual en Bolivia. Y lo hemos hecho público y hemos compartido con presidentes, con atletas, con entrenadores, con público en general. Y efectivamente creemos que avanzamos en la dirección que debe avanzar todo Comité Olímpico Nacional, que es la de promocionar esencialmente el movimiento olímpico y sus valores. Así que quiero agradecerle a nombre del directorio ejecutivo del Comité Olímpico y de todo el Comité Olímpico por su presencia y por cerrar este primer capítulo de algo que ha sido apasionante y hermoso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, profesor Hernández. Bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un honor el poder compartir esta plática con gente que me ha tratado tan bien en mi pasada visita, que junto con el doctor Conrado Durantes estuvimos en Sucre, en Cochabamba y en Bogotá, y en La Paz, platicando con ustedes en ocasiones anteriores presencialmente. En esta ocasión lo haremos gracias a la gentil invitación que me han hecho virtualmente, ya que las circunstancias nos obligan a ello. Ante todo, doctor Marcos Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, muchas gracias por su gentil invitación. Y al presidente de la Academia Olímpica Boliviana, mi colega, el doctor César Bolívar, mi agradecimiento sincero también por sus esfuerzos realizados que han culminado junto con los del doctor Arce en la recreación de la Academia Olímpica Boliviana. También a Nadia Centeno, que ha sido tan gentil de acompañarme en mis dudas, y a nuestro colega, el encargado de la producción, Mario, que ha estado al pendiente de lograr una transmisión adecuada. Comenzaremos entonces, si ustedes no tienen otra cosa que mencionar con la presentación, ya que llevamos el tiempo un poco estrecho por todas las iniciales presentaciones. Adelante, por favor. Lo siguiente. La siguiente, por favor. La virtud, en este caso, serían los valores para que lo entendamos más en los fundamentos pedagógicos de la Grecia antigua. Siguiente, por favor. El hombre griego antiguo, como ustedes lo ven, tuvo en su manifestación ideológica siempre una tendencia a conseguir lo bueno y lo bello. Y la tendencia era el que poseía la excelencia, la virtud, los valores, arete en griego, la sabiduría, sofía, y la belleza y la bondad, la calocagatía. Lo siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Arete es la práctica constante
son unos principios fundamentales de la Grecia. Hay que entenderlos básicamente como excelencia orientada en la época clásica hacia la virtud, a través de la obra de Aristóteles. Hoy en día son valores. El arete era unos principios más importantes del pensamiento griego, ya que era el origen del deseo de superación y triunfo social que quedaba reflejado en representaciones de atletas, guerreros, héroes, músicos, actores y otros personajes. La siguiente, por favor. En todo el sistema educativo griego, en cada una de las ciudades-estado, los niños al cumplir 6 años, los niños, los hombres, eran enviados a clases donde aprendían música, atletismo y diferentes actividades físicas. Siguiente, por favor. A los 12 años empezaban, como se ven aquí, su instrucción de gimnasia en 2 edificios clásicos, la palestra y el gimnasio, lugar donde sus primeros maestros eran antiguos atletas. Eran lugares de belleza y de paz. Como ustedes pueden ver, entrenaban en el patio, sobre la arena, diferentes deportes, y una vez terminado su entrenamiento, dialogaban con sus maestros caminando alrededor del entrenamiento. La siguiente, por favor. Si bien el arete era la meta, el camino era llegar a una constante competencia, no con los demás, sino con uno mismo. Y esto era inculcado por los griegos desde chiquitos, desde pequeños, en más tierna infancia, debido a su entrenamiento con los gimnasios y las palestras. Adelante, por favor. A esta competencia se le llamaba agón. Agón, que es la combinación del esfuerzo físico. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y el agón como impulsor, el esfuerzo físico impulsaba hacia la perfección, hacia el arete, que fue lo que dio origen a los Juegos Olímpicos y a otros juegos panhelénicos que se celebraban en diferentes ciudades de la antigua Grecia. Siguiente, por favor. El ideal de los valores en los Juegos Olímpicos y su corrupción. Ese es el desarrollo del tema que vamos a continuar. A continuación, por favor. Había la catascue, que era el poder cumplir con todos cuando llegaban los atletas a entrenarse a Olimpia, era empezar su entrenamiento, tenían que estar un mes antes en Olimpia y demostrar ante los jueces que estaban preparándose adecuadamente durante todo su periodo de entrenamiento para lograr ser seleccionados y pasar las pruebas, demostrando no solamente su capacidad física, sino también su conocimiento de las leyes olímpicas, ya que el Adónicas, el Senado, el que controlaba los juegos y las leyes olímpicas, examinaban a los atletas antes de poder seleccionarlos para competir, para que cumplieran con todos los requisitos que se habían presentado en esas competencias. La siguiente, por favor. Una vez pasado el periodo del examen, todos los atletas aprobados se dirigían en procesión para hacer un juramento ante la estatua de Zeus. Y durante esos juramentos estaban presentes los novofilacos, que eran los guardadores de las leyes. Era una carta sacerdotal que estaba en Olimpia,
y en ese juramento mencionaban que los atletas, al igual que sus acompañantes y entrenadores, hacían votos solemnes de que no cometerían delitos. Por lo tanto, todos tenían que cumplir con las reglas. El engaño y la corrupción estaban prohibidas. Después también los jueces, los heladónicas, hacían el juramento, por lo cual prometían hacer un juicio justo en caso necesario y no aceptar sobornos. La siguiente, por favor. De las decisiones de los heladónicas dependía la clasificación de los atletas por sus edades, la verificación del origen griego de los atletas y cuando había alguna discusión, una competencia muy cerrada, definían al ganador en competencias muy cerradas de carreras o de combates. La siguiente, por favor. Siguiente. Aunque el único premio se otorgaba oficialmente de los Juegos, era una corona de ramos de olivo, los vencedores a veces recibían grandes recompensas al regresar a sus ciudades. La siguiente, por favor. Aquí están los heladónicas, que son los jueces, y los nomofilacos, que son precisamente la casta sacerdotal. La siguiente, por favor. Como les decía, los heladónicas juzgan y en caso necesario designan al ganador. La siguiente, por favor. Los premios, como les mencionaba, a los campeones olímpicos, aunque en Olimpia solamente era una corona de oliva que le ponían en la cabeza el día de la premiación, que era un día al final de los Juegos, después de las competencias, los atletas al regresar a su patria, a su ciudad-estado, hay que recordar que en Grecia no era una sola patria, cada ciudad-estado, digamos, cada provincia tenía su ciudad y así había Atenas, Tebas, Corinto, en fin, cada diferentes ciudades era recibido con honores heroicos y muchas veces podían esperar premios en ese tiempo equivalentes a 500 dracmas, que era la moneda griega. Hoy en día serían aproximadamente $300,000, además de muchos regalos y que podían tener comidas gratuitas, podían tener acceso al teatro y tener apariciones al público que los aclamaba generosamente. La siguiente, por favor. Para ello, como había muchos problemas, muchas posibilidades de una vida muy tranquila después de haber sido campeón en Olimpia, los jueces estaban muy al pendientes para evitar romper reglas como la salida en falso que ustedes están viendo, hacer trampas, sobornar a los competidores e inclusive los mastigóforos, que quiere decir los portadores del látigo, los castigaban físicamente cuando los veían haciendo trampa, azotándolos. La siguiente, por favor. Entonces, no nada más era el castigo del látigo, sino además tenían que pagar multas. A partir del siglo IV antes de Cristo, los atletas que hacían trampa o aceptaban sobornos, aparte del castigo físico y la deshonra, debían pagar una multa. Con ese dinero se erigía una estatua de bronce de Zeus afuera de la entrada del estadio, como estas que ustedes ven en la parte de abajo de su pantalla. Le llamaban los sanes. Tenían una triple función: una ofrenda al dios olímpico, un testimonio del atleta corrupto, ya que en el pedestal
se escribía su nombre, el de su padre y el de su patria, y se colocaban, como ustedes pueden ver, a la entrada del estadio de competencia. Con el tiempo fueron tantas las estatuas que se pusieron a lo largo del acceso que ya se les conocía como los Sanes. Sanes sería el plural de Zeus. Y aún así, y a pesar de las graves consecuencias de ser sorprendidos efectuando algún acto de corrupción, los sueños de honores, fama y fortuna que podían obtener con una victoria en los Juegos Olímpicos aumentaban la ambición de ganar a toda costa. La siguiente, por favor. Por suerte, no todos los competidores utilizaban el juego sucio en Olimpia y sin duda prevaleció el fair play y la deportividad a lo largo de la historia de los Juegos. Poetas e historiadores se encargaron de se encargaron de narrar los atletas corruptos que pasaron a la posteridad. Todavía tenemos sus nombres. Por ejemplo, Pausanias escribió que alrededor del 388 a.C., el boxeador Eupulus sobornó a 3 de sus oponentes en Olimpia. Fueron castigados los 4 concursantes. Y según un filósofo Filóstrato, los entrenadores solían prestar dinero a los atletas a altas tasas de interés con el único propósito de tenerlos como deudores y así poder sobornarlos. Lo siguiente, por favor. Pero no todo era corrupción, desde luego. Era mucho más los campeones olímpicos honestos. Y era tan importante ser un campeón olímpico honesto que la Olimpiada, que era el tiempo, como medían los griegos sus acontecimientos por olimpiadas, que era el periodo de 4 años que corría entre unos Juegos Olímpicos y otros, llevaban el nombre del campeón de la carrera del estadio. El primer campeón fue Corebos, de Élide, que era una de las ciudades-estado, y ese tenía el honor de llevar ese periodo de 4 años su nombre. También tenemos a un famoso Diágoras de Rodas, que era una persona muy estimada porque había tenido la oportunidad de ganar varias veces en los Juegos Olímpicos. La siguiente, por favor. Otros campeones olímpicos honestos sería el luchador en el pancracio Milón de Crotona, que fue 7 veces campeón olímpico, es decir, durante 7 por 4, 28 años, ganó sucesivamente todas las competencias en que participaba. Y curiosamente también tuvimos a una mujer que no podían participar en los Juegos, que resultó campeona en la carrera de cuadrigás de 4 caballos, que ganaba no el que manejaba los caballos, sino el dueño de los mismos. Por eso, Quinicia de Esparta fue campeona olímpica siendo mujer, porque era la dueña del carro y de los caballos. La siguiente, por favor. Sin embargo, con el tiempo, después de haber tenido ese avance tan grande en todo el tiempo de competencia, empezó la decadencia en Grecia, empezó la decadencia a consecuencia de eso en las actividades griegas. Y por ello, los puntos oscuros de corrupción fueron utilizados por las nuevas tendencias para atacar al olimpismo. Las corrientes filosóficas, el sofismo, por ejemplo, a mitad del siglo IV a.C., con su promoción de las doctrinas escépticas, fue de las
corrientes que empezó a minar, a socavar los principios teológicos de helenos que tenían mucha tradición, incluyendo la devoción a Zeus. Sócrates, el famoso Sócrates, manifestó su desprecio por aquellos atletas que solamente se ocupaban de seguir un sistema de ejercicios físicos con el único fin de conseguir una victoria en Olimpia, sin preocuparse siquiera por alimentar su espíritu. Y su pensamiento influyó en Platón, que fue atleta olímpico, ya que Platón no es un nombre, Platón es un apodo, el apodo de Filóstrato. Sin embargo, es más conocido como Platón, que quería decir de espaldas anchas. De ahí el término de omóplato, que es parte de la espalda. Entonces, era muy espaldón y entonces le pusieron por ello Platón. Abogó por la limitación, Platón, del ejercicio corporal en beneficio del desarrollo intelectual. Eurípides, otro famoso filósofo, también menospreciaba a los atletas, afirmando que en sus poemas que hacía Eurípides, el famoso poeta, que solamente se preocupaban por las virtudes musculares, nada intelectual. Y Eurípides los menospreciaba, poniendo en sus poemas que nada podían sus fuerzas contra el hierro de los enemigos. Así que fue que empezando de manera colectiva y progresiva esa decadencia, esa minusvalía de los juegos. La siguiente, por favor. En 146 antes de Cristo, ahora sí ya podemos utilizar el término antes de Cristo, pero antes los griegos, que tenían muchas virtudes, no era de ser profetas, por lo tanto no podían utilizar nada más que el periodo de Olimpiadas para medir su tiempo. Nosotros ya sabemos que la primera Olimpiada fue en 776 antes de Cristo. Entonces, en el 146, Grecia pasó, toda Grecia, a convertirse en una provincia romana. Y Olimpia comenzó a suponer para Roma un lugar atractivo para hacer patente su hegemonía política sobre el país vencido, de manera que altos dignatarios romanos, en busca de la gloria que portaba la victoria olímpica, empezaron a acudir para participar en los Juegos. Mientras el público, gracias a las ofertas de los peregrinos, podía subvencionar estos Juegos, podía cubrir el costo de los Juegos, después ya fueron independientes. Pero con Augusto todo empezó a cambiar. Augusto era el emperador romano. Por los propios emperadores sufragaban los gastos, facilitando así los favores del Senado Olímpico. La siguiente, por favor. Este cambio produjo a la postre el mayor nivel de corrupción jamás conocido, cuando el 67 después de Cristo, el emperador Nerón decidió que le faltaba para todas sus glorias ser un ganador olímpico. Y de entrada hizo aplazar 2 años la fecha de celebración de los Juegos, de la 211 Olimpiada, para que coincidiera con su viaje a Olimpia y para poder participar en los Juegos. Obligó a los heladónicas a incluir en el programa modalidades hasta el momento desconocidas e implantó novedades en las ya existentes, y en todas ellas, se hizo declarar campeón sin ninguna posibilidad de reclamo, aunque se dio en el caso, como cuenta Suetonio, que fue declarado vencedor en una competición de carros a pesar de haber caído del carro y no haber terminado la carrera. Como resultado de su victorioso paso por Olimpia,
Nerón se hace adjudicar 1808 coronas olímpicas por un supuesto récord nunca igualado anteriormente en la historia de los Juegos. La siguiente, por favor. Con este acto quedó exhibida la decadencia de los antiguos Juegos Olímpicos, que al perder sus valores y virtudes que alguna vez fueron su centro y eje, ya era una triste caricatura de lo que esta institución representó en el periodo clásico. En el siglo I, el cristianismo hace su aparición y dentro de su doctrina original, que hacía énfasis en fortalecer el espíritu y después tener cuidado del cuerpo. Sin embargo, esta afirmación se tornó posteriormente en un extremismo absurdo que impuso el menosprecio del cuerpo humano, enfatizando que este debía ser duramente mortificado y casi anulado, pues sólo así el espíritu podía crecer. La siguiente, por favor. En el siglo IV después de Cristo se dio el desenlace final de la larga agonía de los Juegos Olímpicos antiguos, la cual fue en dos fases. La primera fue por el edicto de Teodosio I el Grande, que en el año 392, al prohibir todas las celebraciones y festividades paganas, como los Juegos Olímpicos era una festividad en honor de Zeus, como era una festividad en honor de Zeus, y después con su nieto Teodosio el Menor, el joven, ordenó que se quemara todo el complejo religioso de Olimpia. Y aquí veremos las ruinas sucesivas del incendio de Olimpia. El primer video, por favor. Doctor, ¿el video de las ruinas? Sí, por favor. Ruinas. Un momentito. Teodosio el Menor Celebrated ancient Greek sanctuary is known the world quemara over. todo el as the most complejo thrilling religioso de Olimpia. Numerosas vicisitudes se cebaron sobre la llanura ilustre. of ancient Los eslavos, los varones francos, heroes of their los venecianos y finalmente los turcos crown, saquearon sucesivamente personal bed. lo que los terremotos, In late antiquity, inundaciones it was e abandoned, incendios stated habían dejado en pie. Durante la Edad Media, la desaparición de Olimpia se había consumado bajo una espesa capa de tierra. new opportunity. Al florecer el espíritu olímpico a finales del siglo XIX, y gracias a la visión e incondicional apoyo del barón Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos modernos fueron restaurados. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de lo que se competía en ese momento y de cómo fueron quedando las sucesivas ruinas de todo lo que era la competencia. They only want to win the race. In ancient times, it's just winning. Siguiente, por favor. Large areas of Olympia Un momento, por favor. Un segundo. Siguiente. Aquí es donde estamos viendo
la primera parte, y esto ya lo habíamos visto. La siguiente, por favor. Estas son las ruinas de lo que quedó de Olimpia. Cuando pierde Coubertin, empezó con la tarea de renovar los juegos. Es el río Alfeo, que fue uno de los que inundaron Olimpia en sus múltiples crecidas. Y aquí está actualmente una visión panorámica y aérea de lo que queda actualmente de las ruinas de Olimpia que se están reconstruyendo. Este es el Partenón y aquí está el primer sitio de competencia en donde el varón Pierre de Coubertin logró con su esfuerzo reanudar los Juegos Olímpicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pierre de Coubertin restauró los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué lo hizo? Porque era ante todo un pedagogo, era un maestro, y creyó que por medio del deporte podía mejorar la educación a los jóvenes y por medio del deporte atraerlos hacia el correcto uso de su cuerpo para lograr la perfección entre el cuerpo, el alma y el espíritu. La siguiente, por favor. Actualmente, como en la antigüedad, la corrupción amenaza la supervivencia del espíritu olímpico. Siguiente, por favor. ¿Y por qué? Porque no solamente hay atletas que utilizan trampas para ganar, pero hay muchos atletas con valores. Aquí vemos a Emil Zatopek, la locomotora humana, que no solamente ganó 5,000 metros, 10,000 metros, sino también maratón en los mismos Juegos Olímpicos. Emil Zatopek, el checoslovaco, de los Juegos Olímpicos de 1954. Siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo también más reciente en los Juegos Olímpicos de México en 1968, cuando John Stephen Akhwari llegó en último lugar, casi 2 horas después que el ganador, que fue Mamo Wolde de Etiopía, llegó y la gente lo estaba esperando. Como pueden ver ustedes, todavía no estaba vacío el estadio, porque a pesar de estar lesionado y haberse caído varias veces y de que lo querían retirar de la competencia, él no lo permitió, diciendo que su país no lo había mandado a que empezara la carrera, sino a que la terminara. Por eso también es un ejemplo de atletas con valores, a pesar de no haber sido nunca un campeón, pero un atleta con valor. Siguiente, por favor. Por ello, el espíritu olímpico se ha sobrepuesto una y otra vez a todos los problemas, pues más allá de la época de lo que en los griegos llamaban la arete, la excelencia es lo que ha mantenido el movimiento olímpico. Este ideal está manifestado en la consigna Citius Altius Fortius, que es el deseo de ir más rápido, de llegar más alto y de ser más fuerte. La siguiente, por favor. Así como los valores expresados en los valores olímpicos de la excelencia, el respeto y la amistad, el arete agón en su expresión juvenil y en la aspiración de los que quieren llegar a unos Juegos Olímpicos. La siguiente, por favor. Ahora corresponde a cada uno de nosotros ejercer en nuestra vida diaria ese arete agón para lograr la supervivencia del espíritu olímpico. Juntos lo lograremos. Siguiente, por favor. Para así lograr
empecemos así lograr lo que es bueno para cada uno de nosotros, también es bueno para los demás, también es bueno para nuestra familia, también es bueno para nuestra nación, y siendo bueno para nosotros, será bueno para el mundo. Y vemos cómo muy temprano... El compromiso. Siempre aprendiendo. Siempre esforzándome. Soy quien corre, pero no por mi vida. Soy un campo de fútbol, no un campo de batalla. Soy la madre, el padre. Soy 2 empleos. Soy el salto, el disparo, la brazada que me acerca a un nuevo mundo. No estoy sola. Soy la habitación llena de amigos. La multitud llena de emoción. Soy los sueños del mundo. Yo soy tú. Y juntos cambiamos el mundo. Gracias. Ya. Pues con esto y con este mensaje doy por terminada mi exposición, agradeciéndoles mucho el valioso tiempo que han dedicado a la atención de esta idea de justicia, paz y convivencia entre los pueblos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Carlos. Seguramente vamos a tener preguntas de lo que es el público. Mientras voy leyendo los mensajes que nos están dejando. Juan José Cortés, muy buenas noches. Rodolfo Loaiza, buenas noches. María Esther Angulo dice un saludo desde Cochabamba, de María Esther, admiradora de los atletas. Buenas noches a todos, nos dice Alejandro Espinosa. Y el señor Freddy León también dice buenas noches a todos. Vamos a estar esperando sus consultas, no sin antes también saludar a Fabián Corbalán, quien es director de comunicación de los primeros Juegos Suramericanos Máster de Santiago 2021, quien también está presente en esta disertación. Sin duda, un importante mensaje lo que usted nos mencionaba, ¿no? Es una constante lucha entre la virtud versus la corrupción, lo que nos mencionaba usted. Y esto se ha plasmado desde principios de unos Juegos Olímpicos, profesor. Así es, esto ha sido una lucha constante entre lo deseable y lo posible, que son, pues muchas veces se sobreponen lo deseable, que todos tenemos las aspiraciones muy elevadas, a la posibilidad de cumplirlas, pero no por ello, por no tener la posibilidad de cumplirlas, debemos de hacer trampa para lograr alcanzar a costa de uno mismo, lamentablemente, y de los demás, ese éxito que va a ser muchas veces hasta peligroso para uno mismo. Así es, y no solamente creo en el ámbito del atleta como tal, ¿no? Sino también ha habido casos bastante sonados en gestiones pasadas de un tema de organización y, bueno, lamentablemente sí se tiene que mencionar porque es lo que ha pasado, en tema de organización, de adjudicación de unos Juegos Olímpicos también, que también empaña de alguna manera los valores olímpicos que uno pues desea también profesar, ¿no? Así es, y un caso muy sonado que fue la elección de Salt Lake City como sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno, en el cual fueron sobornados algunos de los miembros del Comité Olímpico Internacional, y cuando esto se pudo averiguar, se dio a conocer, hubo en la época de Juan Antonio Samaranch
una purga, por así decirlo, bastante rigurosa, y muchos presidentes de miembros del Comité Olímpico Internacional fueron sancionados, algunos por periodos largos y otros expulsados definitivamente del movimiento olímpico. Pero esto ha ido, se ha ido superando, y afortunadamente el movimiento olímpico ha salido adelante, porque no es nada más una exhibición de la juventud de cada 4 años en unos juegos, sino también es una filosofía de vida. Tiene un soporte esos Juegos Olímpicos que le permiten sobrevivir a 2 guerras mundiales, a ese soborno del que usted menciona, y también al boicot en ese tiempo de la Guerra Fría, de las 2 facciones en que estaba dividido el mundo, que era el mundo detrás de la cortina de hierro, el mundo de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, y sus satélites, y el mundo occidental, capitalista, le podríamos decir, aunque no todos seguían esa tendencia capitalista que encabeza Estados Unidos. Pero a pesar de esos boicots, de esos sobornos, de esas guerras mundiales, el olimpismo ha podido sobrevivir. No, y además también a los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? Cuando estaba Hitler, creo que ha sido también uno de los eventos, hay bastante, bueno, hay una película en particular a quienes deseen ver, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, donde también demuestra todo lo que ha pasado durante esos Juegos Olímpicos en Alemania. Sí, la película es Los dioses del Olimpo, de Leni Riefenstahl, que fue aprovechó el sistema político imperante en ese tiempo, el nazismo, aprovechó el nazismo para hacer una demostración de poderío y de la supremacía, como ellos decían, de la raza aria. Sin embargo, lamentablemente, en 100, 200 y salto de longitud, no ganó Lutz Long, que era el representante de la raza aria, sino ganó un negro, Jesse Owens, que le demostró al mundo y también al movimiento nazi que era falsa la supremacía aria. Pero también en esos Juegos el olimpismo triunfó, porque en un gesto de caballerosidad y de olimpismo, Lutz Long, el rival ario, y Jesse Owens, el rival negro, dieron juntos la vuelta al estadio entre los aplausos de la multitud, que premió así su deportivismo. Y eso ha sido, ¿no? Valorado por mucha gente, como en anteriores años también se veía todo este tipo de situaciones dentro de unos Juegos Olímpicos, y no solamente ha pasado por todo este proceso, sino también recordemos el atentado que ha habido en Múnich, que también pues ha sido bastante sonado, pero a pesar de ello, estos Juegos han continuado en el lapso del tiempo, ¿no? Porque uno de repente como atleta se podría haber asustado y ya no participar de estos otros Juegos después, posterior a estos, pero sin embargo han participado y también ha podido superar esta situación. Desde luego, hay que considerar que los Juegos Olímpicos son un escaparate mundial, que todo el mundo está pendiente de ellos, y por ello se aprovechan para manifestaciones de tipo no deportivo, como el Septiembre Negro en Múnich, en que un comando palestino secuestró para llevarse a Palestina y a otros lados del mundo y usarlos como tipo de cambio a los atletas secuestrados. La policía alemana y el ejército alemán quiso rescatarlos, y lamentablemente murieron la mayor parte de los atletas israelíes, y pudieron escapar algunos también de los
palestinos que los habían secuestrado. Pero es por ello, porque el afán de notoriedad que quiere lograr movimientos políticos o personas con su muy especial interés pueden aprovechar el olimpismo y los Juegos Olímpicos como un escaparate para exhibir sus puntos de vista. Ahora, desde entonces, lamentablemente, estos Juegos de la Juventud en que estaban todos juntos, el público y los atletas, ya ha habido una barrera precisamente por razones de seguridad y entonces ya hay un espacio que no puede uno cruzar, que no puede uno visitar a los atletas. Los últimos Juegos, en mi opinión, felices fueron los de 1968 en México, ya que ahí sí hubo una hermandad del pueblo, de los ciudadanos mexicanos y los atletas. Muchos veían un atleta caminando en la calle y se peleaban por llevarlo a su casa, lo invitaban, le hacían todo género de atenciones para congraciarse con ellos, y ello pues fue lamentablemente el último de los Juegos felices, yo le llamo así, en mi opinión. Perfecto. Continuamos leyendo los mensajes y dice Eva Gareca, buenas noches, desde Tarija, saludos. Carlos Villegas, buenas noches, felicitaciones al maestro Carlos Hernández por su excelente presentación. Saludos desde Colombia. El presidente del Comité Olímpico Boliviano consulta, ¿cuál cree que es el mayor impacto de la pandemia COVID-19 en los Juegos Olímpicos de Tokio? Pues el mayor impacto que se tiene es, primero, la posposición de los Juegos. Nunca se habían pospuesto, se habían cancelado en 16, en 40 y en 44, pero pospuesto nunca. Solamente, como pudimos ver, por orden de Nerón, 2 años se retrasaron. En este caso, se han pospuesto por esta lamentable catástrofe que nos aflige a todos. Y por ello creo yo que sería muy interesante seguir la tónica que siguieron los antiguos griegos, que llegaran los atletas a competir, en este caso a Tokio, un mes antes, para que pudieran empezar a entrenar un mes antes, porque ahorita, por ejemplo, muchos de los países europeos ya están saliendo del problema y en cambio nosotros en Hispanoamérica estamos entrando al problema. Entonces, desde luego vamos a tener menor tiempo de entrenamiento y quizás sería oportuno hacer que los japoneses consideraran los habitantes de Tokio y el comité organizador, convocarlos un mes antes para que el piso fuera más parejo y la competencia fuera más igual. Perfecto. A ver, Rodolfo Loaiza comenta, dice, la mercantilización del deporte es lo mismo que la globalización de los Juegos Olímpicos. Difiero de ese punto de vista. La mercantilización del deporte se da más en el deporte espectáculo, no en el deporte olímpico. En el afán de lograr erradicar el amateurismo marrón que se denominaba entonces entre las diferencias entre los atletas de los países de atrás de la cortina de hierro y los otros países, ya que su trabajo era entrenar en los atletas. Entonces se decidió, en mi opinión, acertadamente por parte de Juan Antonio Samaranch, hacer que los mejores atletas compitieran y dejar a las federaciones deportivas internacionales los conceptos de elegibilidad o no para los atletas que compiten en Olimpia. Por ejemplo, en el fútbol compiten los atletas profesionales en el fútbol, pero solamente los menores de 23 años, ya que le interesa mucho a la FIFA
conservar la hegemonía de sus campeonatos mundiales y seguir siendo la manifestación, la segunda manifestación, ya que los Juegos Olímpicos es la primera más vista por todos los espectadores en el mundo. A ver, el señor Marco Luque dice, ¿qué opinión tienes sobre la modificación de la regla número 50 de la Carta Olímpica que los atletas y algunas federaciones internacionales han propuesto o apoyado? Es decir, el derecho a protestar y hacer reclamos contra la discriminación. Bueno, este es un tema muy actual de discusión, ya que hay movimientos en favor y en contra. Actualmente la lucha contra la discriminación debe ser efectuada, pero considero yo que el foro de los Juegos Olímpicos es un foro de hermandad y de paz. Entonces, creo yo que ese artículo 50, a pesar de que está siendo muy discutido, finalmente va a imponerse porque va contra los principios esenciales de paz y de armonía de todos los atletas. Perfecto. Luis Felipe Vargas dice, primero felicitar y agradecer al expositor de hoy, Carlos Hernández, excelente como siempre. Segundo, felicitar al presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arce, y al doctor Bolívar por promover este primer ciclo de charlas para divulgar los principios del olimpismo, cosa que tanto necesitamos. La tercera, felicitaciones para todos los que asistieron estas 11 sesiones. Su tiempo fue muy bien utilizado. Un abrazo a todos. Gonzalo Amaya consulta. Buenas noches. Muy interesante y profundo el mensaje que nos presentó el maestro Carlos Hernández sobre la lucha ancestral de los Juegos Olímpicos. Don Carlos, ¿considera usted que actualmente existe la lucha contra la corrupción en los Juegos Olímpicos? ¿Y si esta lucha está por llegar a su fin o por lo contrario falta mucho para su final? Como toda lucha, es continua. Cada vez hay diferentes manifestaciones de corrupción. En un principio, el doping llegó a ser mecánico, biológico, y ahorita es químico. Quizás con el tiempo veamos otro tipo de trampa. Hay que recordar que siempre los policías son los que van atrás de los ladrones y no los ladrones atrás de los policías. Entonces, primero se hace la trampa y después se hace la ley. Perfecto. Germán Velasco, excelente exposición. ¿Cuál es la perspectiva del olimpismo después de la pandemia? La perspectiva del olimpismo es continuar adelante con este movimiento porque no hay ningún movimiento del siglo XX que haya tenido la difusión y los seguidores que tiene el olimpismo en el mundo. Hay que recordar que el olimpismo no son los juegos, es una especie de religión laica, es unos principios filosóficos de búsqueda de la excelencia que uno debe continuar luchando por obtenerla. Perfecto. A ver. Mario Quinteros Chumacero, que me imagino debe acordarse de Mario, actual director de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud. Dice, qué bueno escuchar de un gran conocedor la historia olímpica, querido doctor Hernández. Es la segunda oportunidad que nos va capacitando en Bolivia. Saludos también al doctor Marco Arce y al doctor César Bolívar y a todos los del panel. Felicidades. Walter Chayapa dice, buenas noches. La política empañó las Olimpiadas de Berlín de 1936, México 1968, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. Asimismo, la comercialización ha venido afectando a la esencia del deporte en los recientes años. Ahora el COVID-19 está diferiendo la marcha del olimpismo. ¿Qué otro mal quisiera usted que no pase en los siguientes Juegos Olímpicos? Que no pase ninguna de lo que ha pasado, que ya logremos encontrar, gracias a los esfuerzos de muchas personas, científicos interesados, logramos encontrar una vacuna contra ese flagelo que nos afecta, pero que no es la primera vez que esto pasa en la humanidad. Recordemos
la influenza española que le llamaron, que realmente surgió en un cuartel de Estados Unidos en 1918, con la cual hubo más de 3 millones de muertos. Entonces, también la peste negra en 1300, que acabó con la tercera parte de la humanidad en ese tiempo. En ese tiempo, el olimpismo también sobrevivió a la influenza española, que se combinó con la Primera Guerra Mundial, y que por ello en 1916 fue la primera interrupción de los Juegos. Pero yo estoy seguro de que gracias a los principios filosóficos y a la lucha de todas las gentes que están a mi alrededor, de todas las gentes que están interesadas, de todas las gentes que están escuchando estas 11 exitosas conferencias que he tenido el gusto de asistir a algunas de ellas, gracias a ese esfuerzo, yo creo que esto no va a suceder, que los Juegos Olímpicos van a seguir adelante y van a seguir creciendo, ya que, como podemos ver, no solamente hay los Juegos Olímpicos de verano, también los de invierno, también los de la juventud, y en cada uno de los Juegos regionales ya también está adoptando estas modalidades, y por ello el señor Quintero, que encabeza el comité organizador de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, está trabajando arduamente para lograr que estos Juegos también sean exitosos. Perfecto, a ver, Alba Gamarra dice, profesor, un gusto escucharlo nuevamente. Me gustó también lo que dijo en julio de este año en el Congreso de la Academia Olímpica Mexicana, con el tema de la filosofía de vida y que debemos equilibrar las cualidades del cuerpo, de la voluntad y de la mente. ¿Qué mensaje mandaría usted a los atletas, así como a dirigentes en este periodo de retos con la cuarentena? Gracias. Que sigamos esforzándonos, que sigamos luchando, que la vida es un continuo esfuerzo y que ese esfuerzo es lo que nos hace realmente humanos. Luchar, sobrevivir y tener siempre la capacidad de seguir adelante. Perfecto. A ver, vamos a seguir esperando algunos mensajes. Pero como decía usted, ¿no? Es importante también que la gente conozca todo lo que son los valores olímpicos. Y ahora también los casos de algunos atletas que no van de acuerdo a lo que es la Carta Olímpica y no van y hacen trampa dentro de unos juegos. Si bien en unos Juegos Olímpicos no se ha dado el tema del dopaje, en este caso hablo del atleta Lance Armstrong, quien ha tenido un sofisticado caso de dopaje, ¿no? Hace años, y precisamente eso ha sido suspendido de todos los títulos que ha tenido el Tour de Francia, y este tipo de dopaje creo que ha sido, no sé si es la palabra innovador, pero sí veíamos que ha sido bastante procesado, y la idea es que eso no pase tampoco en unos Juegos Olímpicos, porque también se ha escuchado casos de dopaje en unos Juegos. Claro, sí, desde los Juegos Olímpicos de la antigüedad, creían, si ustedes vieron en los Juegos, en las diapositivas que se pasaron anteriormente, después de untarse el cuerpo con aceite, los atletas se ejercitaban en la arena, y antes de bañarse, que estaban completamente empanizados, el sudor, el aceite y la arena, pues formaban una costra alrededor de su cuerpo. Se limpiaban con una especie de cuchillo, cuchara, que se llamaba el estrígil, pues había gente que consideraba que ingiriendo esa porquería podía transmitírsele algo de las ventajas de ese atleta, y así comenzó el intento de, por medios externos al esfuerzo, lograr una victoria. Y desde entonces el afán de la victoria ha empañado el afán de la competencia. Y esto creo que seguirá siempre. Como te dije ahora, ya se descubrió que en algunas bicicletas del Tour de Francia había algún artilugio para poder incrementar la velocidad y reducir el esfuerzo. Y eso es una especie de dopaje mecánico.
ya no es del cuerpo, sino de los utensilios que uno usa para una competencia. No, y además, como usted menciona, ¿no? Casos particulares esto de consumir y esas creencias antiguas que se tenía. Pero también el tema del dopaje de Rusia ha sido bastante sonado, ¿no? Y creo que para estos Juegos también de Tokio se está analizando, si no me equivoco, todavía la participación de Rusia con miras a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Pues sí, claro, debe de, cada año la WADA, que es la World Anti-Doping Agency, va incorporando nuevas sustancias químicas, hormonas, diferentes tipos de implementos que pueden mejorar el rendimiento físico de alguna manera, y eso hace que el avance de la ciencia siempre esté al pendiente esta agencia antidoping para poder lograr la detección de este tipo de sustancias que impiden que la competencia sea pareja. En lo personal, ¿cuál cree que es la esencia del olimpismo, señor Carlos? El respeto a uno mismo y a los demás. Es verdad, ¿no? Creo que eso es importante también, uno como persona, de poder tener todos estas cualidades, si vale el término, porque si uno no tiene respeto incluso en sí mismo, pues es un poco complicado poder plasmarlo eso en la vida cotidiana y también en unos juegos, ¿no? No sé si Así alguien es. más tiene alguna pregunta. Nadia. Disculpa, Nadia. Muchas gracias, doctor Hernández. Yo especialmente quería agradecerle por una exposición inminente y por, agradecerle también por ayudarnos a cerrar este primer ciclo de Dialogando sobre el Olimpismo. Mi pregunta era, hay en una entrevista, alguna entrevista que usted mencionó, el deporte es el vehículo educativo por excelencia. Entonces, tal vez si podría ampliar un poco más al respecto. Me ha parecido muy interesante, muy importante esa frase. Gracias. Sí hay que recordar que antes que todo, Pierre de Coubertin era un maestro, era un pedagogo. Se dio cuenta que su país, Francia, después de haber sido el ejército francés con Napoleón I, el ejército más poderoso del mundo en esa época, y después descansaron en esos laureles los franceses y querían viajar en vagón de primera clase con un cuerpo de tercera clase. Y ya tan es así que en la guerra franco-prusiana de 1870, el primer Kaiser de Alemania fue coronado en el Palacio de Versalles, el orgullo de los franceses, en donde moraban todos los reyes. Y lo hizo porque los franceses descansaban mucho en sus glorias y se preocupaban menos por el esfuerzo físico que representaba el marchar con los implementos de guerra toda una noche y combatir al día siguiente. Y eso lo pudieron hacer los prusianos en ese tiempo porque estaban preparados por el rey sargento Federico I, que podía implementar la resistencia física con los continuos ejercicios. Se dio cuenta Pierre de Coubertin, como se dieron cuenta lamentablemente los franceses, que eso se debía a que habían abandonado en la niñez y la juventud los ejercicios físicos para solamente enfocarse en el aprendizaje intelectual. Y es por ello que visitó las diferentes partes del mundo en donde se favorecían los ejercicios físicos, como la escuela de rugby en Inglaterra, como algunas universidades en Estados Unidos. Y entonces, queriendo primero educar a la juventud francesa, empezó a
con el auxilio del deporte empezó a propiciar el deporte como un vehículo amable para ejercitarse físicamente. Y a semejanza de los griegos, descubrió que los griegos habían hecho lo mismo pues casi 3000 años antes, y entonces concibió el revivir a los Juegos Olímpicos. Y fue precisamente en 23 de junio de 1894, en una universidad, la universidad más famosa de Francia, que logró instituir y reanudar el primer Comité Olímpico Internacional para celebrar unos Juegos Olímpicos que fueron los de 1896 en Atenas, Grecia. En este caso, su ideal superó a su trabajo, porque el olimpismo, los Juegos Olímpicos, opacó todos sus demás trabajos que ha realizado como historiador, como maestro, como sociólogo, porque era un hombre universal. Y entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es seguir uno de los ejemplos de Pierre de Coubertin, que es educar a través del deporte, porque el deporte contribuye a la armonía después de la victoria o de la derrota. Pues se va uno a tomar una cerveza con los oponentes y está uno muy contento. No son enemigos, son adversarios. Y ello, sobre todo los deportes de conjunto, educa, porque educa en la solidaridad y en el compañerismo. Muchísimas gracias. De nada. Perfecto, a ver, mientras vamos leyendo más mensajes. Alba Gamarra, felicitaciones al directorio del Comité Olímpico Boliviano y a través del doctor Marco Arce, felicitar al equipo operativo del comité, que la Academia Olímpica Boliviana continúe con estas capacitaciones que son tan importantes para las federaciones nacionales. El presidente del Comité Olímpico Boliviano, doctor Marco Arce, dice: los Juegos Olímpicos se constituyen en un patrimonio de toda la humanidad. Siguen vivos siguen vivos luego de siglos de guerras mundiales, de pandemias y otras amenazas. ¿Podría usted imaginar la humanidad sin Juegos Olímpicos, sin la mayor fiesta humana? No, desde luego, no lo podría imaginar, porque yo creo que han contribuido a la armonía entre los pueblos. Inclusive podemos ver ejemplos de ello en que en unos Juegos Olímpicos desfilaron la Alemania del Este entonces y la Alemania Occidental, la República Federal Alemana, desfilaron juntos, y en vez de utilizar una bandera, porque no la tenían igual, una bandera común, desfilaron con el himno olímpico, con la bandera olímpica y bajo los acordes de la novena sinfonía de Beethoven en el himno a la juventud. También hemos tenido ejemplos recientes en cómo en los Juegos recientes olímpicos de invierno compitieron juntos Norcorea, Corea del Sur y Corea del Norte en un solo equipo. También hemos tenido que, gracias a la tregua olímpica, se suspendieron en tiempos de la guerra cruel y lamentable de la ex Yugoslavia, se suspendieron durante los Juegos de invierno de Sarajevo las actividades bélicas entre esos países tan cruelmente enfrentados. El deporte contribuye con estas manifestaciones a la unión de los pueblos y a preservar, en la medida que ello es posible, la paz mundial y la paz entre las naciones. Perfecto, ya para ir cerrando, maestro, ¿cuál es el mensaje que se puede dar a los atletas, a los entrenadores y al público en general respecto a toda la situación que estamos viviendo tras esta pandemia? Y también lo que usted manifestaba, ¿no? Los Juegos o el olimpismo como tal no solamente se resume en unos Juegos.
Sí, desde luego. Lo que debe uno tener es, imitando a los atletas, esa capacidad de resiliencia, le están llamando ahora, que es el sobreponerse a los obstáculos, vencer esos obstáculos y seguir luchando adelante por ellos. Recuerden ustedes que la humanidad, desde tiempos de los griegos, que nos han enseñado a seguir adelante a pesar de todas las vicisitudes, ha logrado mejorar sensiblemente no solamente el cuerpo, sino también el intelecto de cada uno de los habitantes. Actualmente, gracias a los avances que ha hecho la humanidad en muchos campos, la gente ya no se muere de tantas enfermedades como antes. La gente vive más tiempo y ello nos ha enseñado que luchando siempre debe uno sobrevivir mejor en beneficio de uno mismo y de los demás. Muchísimas gracias, maestro Carlos Hernández. Sin duda, una excelente exposición el día de hoy. Qué mejor que cerrar este primer ciclo de lo que es Dialogando Olimpismo con usted, una persona que tiene bastante trayectoria y bastante conocimiento también en olimpismo. Le agradezco muchísimo el poder ayudarnos a clausurar este último episodio y este primer ciclo de Dialogando sobre Olimpismo. Pero no quiero dejar pasar sin antes unas palabras de parte del director de la Academia Olímpica Boliviana también, para ya ir cerrando este primer ciclo del programa. Doctor César Bolívar, por favor, sus palabras ya para ir despidiéndonos de este primer ciclo de Dialogando sobre Olimpismo. Su micrófono, por favor, doctor Bolívar, que creo que está... Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Gracias. En primer lugar, agradecerle a nuestro maestro y mentor, don Carlos Hernández. Realmente es un cúmulo de todo el olimpismo dentro de su cabecita. Nos ha llevado realmente a un mundo enorme, grande, que es el olimpismo. Yo había leído acerca del olimpismo antiguo, pero como podemos decir en nuestro tiempo, he leído como si fuese un piojo tuerto. Don Carlitos, desde el momento que lo conocí allá en Miami, lo respeté y siempre lo vi como un gran hombre dentro del olimpismo. Es un privilegio para mí tener que dirigirme, felicitarlo y desearle lo más grande que podemos desear a nuestros hermanos. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. Perfecto, ahí teníamos la palabra del director de la Academia Olímpica Boliviana, el doctor César Bolívar, y de la misma manera darle paso al presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce, para que nos dé las palabras de clausura de este primer ciclo de Dialogando sobre Olimpismo. Bueno, reiterar lo vertido anteriormente, nuestro agradecimiento al señor Carlos Hernández por tan magnífica presentación y decirle a aquella gente que mandó mensajes preocupados de que debe continuar esta actividad. La misma va a continuar, pero se ha creado a través de este programa Dialogando sobre Olimpismo. Tenemos elecciones nacionales y vamos a tener un episodio de elecciones nacionales. Justamente se van a invitar a todos los candidatos para que a través de este medio nos puedan brindar sus planes en cuanto al deporte que van a hacer durante la gestión en caso de que lleguen. Así que los estaremos invitando. Este receso, que tiene un carácter estrictamente de defensa de los intereses del deporte en el ámbito político, va a ser este periodo que lo vamos a tener hasta las elecciones. Después volvemos a reanudar este tema del Dialogando sobre Olimpismo en cuanto a valores, filosofía, etcétera. De ahí que, una vez más, don Carlos, muchísimas gracias, espectacular su presentación y estaremos en contacto con usted para seguir aprendiendo de su magnífica enseñanza y de su transmisión de conocimientos. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estos 11 episodios. Vamos a tener sorpresas, tenemos anotados quienes nos han seguido en estos 11 capítulos, así que agradezco mucho la confianza del directorio del Comité Olímpico Boliviano en mi persona para poder haber conducido este programa. De la misma manera, a la cabeza del director de la Academia Olímpica, el señor César Bolívar, y el impulsor de este proyecto, el doctor Marco Arce, quien también nos ha dado la misión de poder plasmar este programa de Dialogando sobre el Olimpismo. Agradezco muchísimo la confianza de todos ustedes, así que con nosotros será hasta un nuevo ciclo de Dialogando sobre Olimpismo. Aquellas personas que quieran ver los capítulos, tenemos un canal de YouTube que está con el mismo nombre, Dialogando sobre Olimpismo, donde van a tener los 11 capítulos que se han estado difundiendo o que se han estado disertando a lo largo de estos más de 2 meses en lo largo de este año. Así que muchísimas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Conmigo será hasta... Y quiero agradecer a Mario. Mario, muchísimas gracias, quien ha estado encargado también de todo el tema de la coordinación y producción también del programa. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, don Carlos.